Dada la tangente U es igual a 8 séptimos negativos en el cuadrante 4, encuentre el valor exacto de lo siguiente. Determinaremos los valores de la función trigonométrica utilizando las identidades de medio ángulo que se muestran a continuación. Sin embargo, antes de hacer esto, muestremos el ángulo de referencia y el triángulo de referencia para el ángulo U en el cuadrante 4. Supongamos que este es el lado terminal del ángulo U en el cuadrante 4. El ángulo de referencia es este ángulo agudo aquí, lo llamaremos U sub R. El triángulo de referencia es este triángulo aquí. A partir de aquí sabemos que tangente U es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente o en el plano de coordenadas, y dividido por x. Estamos en el cuarto cuadrante, donde x es positivo y es negativo. Y como sabemos que el valor de la función tangente es negativo 8 séptimos, escribamos el valor de la función tangente como 8 negativo sobre 7 positivo, lo que significa que podemos etiquetar y o el lado opuesto negativo 8. X en el lado adyacente positivo 7, y debido a que tenemos que encontrar el coseno del ángulo U, ahora encontraremos la hipotenusa OR usando el teorema de Pitágoras, que nos da R al cuadrado. Es igual a 7 al cuadrado más el cuadrado del negativo 8. R al cuadrado es igual a 49 más 64. R al cuadrado es igual a 113, y luego tomamos la raíz cuadrada de ambos lados. R siempre es positivo y, por lo tanto, solo tomamos la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva. R es igual a la raíz cuadrada de 113. Vamos a necesitar el coseno del ángulo U, así que sigamos adelante y descubramos que ahora, el coseno U es igual a x dividido por R o la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que es positivo 7 dividido por la raíz cuadrada de 113. Y ahora encontremos el seno de U dividido por 2, recuerda el ángulo U termina en el cuadrante 4, así que supongamos que el ángulo U está entre 270 y 360 grados, observe cómo dividimos todo por 2, tenemos el ángulo U dividido por 2 entre 135 y 180 grados, que está en el cuadrante 2. Esto es importante porque en el cuadrante 2, x es negativo y es positivo, lo que significa que el coseno de U dividido entre 2 va a ser negativo, porque x es negativo y porque y es positivo. El seno de t dividido por 2 va a ser positivo. Entonces el seno de U dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada positiva de 1 menos coseno U, que es 1 menos 7 sobre la raíz cuadrada de 113, todo dividido por 2. Para simplificar esto, en lugar de dividir por 2, multiplicaremos por el recíproco, que es la mitad, esto es igual a la raíz cuadrada del numerador de 1 menos 7 dividido por la raíz cuadrada 113 y luego, en lugar de dividir por 2, multiplicaremos por el recíproco de la mitad. Distribuyendo la mitad, tenemos la raíz cuadrada de la mitad por 1 es la mitad menos 7 sobre la raíz cuadrada de 113 por la mitad. Es 7 sobre 2 raíces cuadradas 113, y seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma aquí, este es el valor exacto del seno de U dividido por 2. Y ahora encontremos el coseno de U dividido por 2, que nuevamente, debido a que el ángulo termina en el cuadrante 2, el valor de la función del coseno es negativo, entonces tenemos una raíz cuadrada negativa de 1, más coseno U dividido por 2, que es la cantidad 1 más 7 sobre la raíz cuadrada de 113 dividido por 2, nuevamente, multipliquemos la suma en el numerador por el recíproco del denominador, esto es equivalente a la raíz cuadrada negativa del numerador de 1 más 7 sobre la raíz cuadrada 113 veces el recíproco de 2 o la mitad. Distribuyendo la mitad, tenemos negativo y luego la raíz cuadrada de la mitad por 1 es la mitad, y luego solo tenemos más 7 sobre 2, la raíz cuadrada 113. Este es el valor exacto del coseno de U dividido por 2. Y ahora encontremos la tangente de U dividida por 2. Para hacer esto, podemos usar cualquiera de estas tres identidades aquí.
Usemos esta identidad aquí, donde la tangente de A dividida por 2 es igual al seno de A dividido por la cantidad 1 más el coseno A. Entonces, para nosotros, la tangente de U dividida por 2 es igual al seno de A, el seno es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que es negativa 8 sobre la raíz cuadrada de 113. Esto se divide por 1 más coseno A, que es 1 más 7 dividido por la raíz cuadrada de 113. Para simplificar esta fracción compleja, multipliquemos el numerador y el denominador de la fracción compleja por la raíz cuadrada de 113. Entonces multiplicaremos esto por la raíz cuadrada de 113, así como por el denominador. Lo que debería limpiar esto un poco. Esto es igual a, en el numerador, observar cómo la raíz cuadrada de 113 se simplifica a 1 aquí y aquí, dejándonos con 8 negativos. Tenemos 8 negativos sobre, en el denominador, la raíz cuadrada de 113 veces 1 es la raíz cuadrada de 113 y luego para el segundo producto. La raíz cuadrada se simplifica a 1, dejándonos con solo más 7, este es el valor exacto de la tangente de U dividido por 2. Espero que hayas encontrado esto útil.